Bien, hermanos, vamos a estudiar capítulos 29 y 30 de la Confesión de Fe de Filadelfia. El capítulo 29 es bastante general. Básicamente te está hablando de las dos ordenanzas. Primero que todo, quiero aclarar que nosotros como bautistas llamamos a la cena del Señor y al bautismo ordenanzas y no los llamamos sacramentos, porque pueden encontrarse, por ejemplo, en la Iglesia Católica que se les llama sacramentos, o pueden incluso encontrarse en la Iglesia Presbiteriana donde se le llama sacramento. Hay una diferencia clave en la palabra, entre la palabra sacramento y la palabra ordenanza, y esto es importante que lo entendamos porque esto es de nosotros los bautistas, ¿ok? Todos los reformadores llamaban a el bautismo y a la Santa Cena sacramentos, no le decían ordenanzas. Sin embargo, los bautistas y otros protestantes también decidieron empezarlo a nombrar ordenanzas y no sacramentos por varias razones. En primer lugar, sacramento significa que el elemento o el ritual como tal, en medio de ese ritual Dios concede gracia mediante el rito. O sea, que un sacramento significa, si yo digo que la Santa Cena es un sacramento, significaría que cuando yo estoy comiendo el pan y bebiendo el vino, si lo hago de la manera adecuada, debidamente, Dios me va a conceder gracia por haber hecho eso. Lo mismo, si me bautizo en obediencia al Señor, habiendo estado de verdad regenerado, Dios me va a conceder gracia por medio de ese rito. Eso es lo que significa sacramento. Ordenanza no es eso lo que significa. Ordenanza significa algo que fue ordenado y punto. Y Cristo lo ordenó. Ahora bien, los bautistas y otros protestantes decidieron llamar ordenanza no tanto porque estuvieran en contra de la parte de lo que significa la palabra sacramento, sino para diferenciarse por completo de la Iglesia Católica Romana. Recuerden que el movimiento protestante se salió de la Iglesia Católica Romana y la consideró su enemiga. De hecho, si usted ha leído de verdad la Confesión de Fe de Filadelfia, usted se da cuenta que hay párrafos explícitos en donde hablan de la Iglesia Católica Romana como el anticristo, como el sistema del anticristo, como enemiga de Cristo, como enemiga de los verdaderos creyentes. Y aquí está claro, verdaderamente esa fue la esencia del movimiento protestante. Los protestantes siempre consideraron a la Iglesia Católica Romana como su principal enemigo. Entonces, para diferenciarse de ello, para que nadie fuera a pensar que tenemos algún vínculo con la Iglesia Católica, no empezaron a decir sacramentos y empezaron a decir ordenanzas, las dos ordenanzas del Señor, para diferenciarse, para que no me asocien con la Iglesia Católica. Sin embargo, hay también dentro de los protestantes dos ramas, la rama, por ejemplo, de Ulrico Zwinglio, y la rama de Lutero y Calvino. Lutero y Calvino se iban más por la idea de que sí había gracia en los elementos. De hecho, Calvino hablaba un poco más y Calvino él hablaba de la presencia mística de Cristo en la cena del Señor. O sea, él decía que Cristo estaba presente de una manera espiritual en los elementos, que cuando la persona participaba de la cena del Señor, si lo hacía de verdad bien hecho, él se ponía en comunión espiritual directa con Cristo. Zwinglio, por otro lado, Ulrico Zwinglio, que fue otro de los reformadores, él decía, no, para nada, esto es algo simbólico, aquí no hay ningún tipo de presencia especial de Cristo en ninguna parte, esto nada más es un acto que representa una cosa y nosotros lo hacemos, pero ahí no hay gracia. Zwinglio decía que ahí no había ni siquiera una gota de gracia, que nada más se hacía de manera simbólica y punto. Y eso era todo, un anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo y ahí se acabó todo. Por tanto, los protestantes y los bautistas también nos dividimos en dos alas. Hay bautistas que creen que son ordenanzas, pero que tienen gracia, ciertamente, como si fuera un sacramento. O sea, creen que es un sacramento, pero no lo llaman sacramento, lo llaman ordenanza para diferenciarse de los católicos. Y están los otros bautistas, que son los que creen que no hay ningún tipo de gracia en lo absoluto, que lo único que es un ritual simbólico. ¿Cómo usted sabe una iglesia en donde se van por la idea de que hay gracia en la ordenanza y una iglesia en donde creen que no hay gracia en la ordenanza? Lo van a ver en la frecuencia con la que lo practican. Las iglesias obviamente que consideran que no hay gracia, que es un sistema metafórico o simbólico, a veces hasta 2 veces al año ni más. Sin embargo, las iglesias que entienden que hay gracia, como entienden que hay gracia, los elementos, pues hay que hacerla un poco más frecuente porque si se hace bien, el pueblo de Dios va a recibir gracia. ¿Qué enseña la Escritura? Esto no está hablando de la Confesión de Fe de Filadelfia, esto lo voy a mencionar por arriba. Mi postura personal es que sí hay gracia en los elementos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en 1 Corintios capítulo 11 dice claramente que si alguien come de la cena del Señor y lo hace indignamente, dice que será culpado de la muerte de Cristo. Recuerden que la Santa Cena es una representación metafórica de la muerte de Cristo. Cuando usted muerde el pan y lo mastica, usted está simbolizando que a Cristo lo trituraron, lo azotaron por causa nuestra. Y cuando usted bebe el vino, usted está simbolizando ahí que la sangre de Cristo fue derramada. Pablo dice, si tú haces eso y lo hiciste en pecado, serás culpable de la muerte. O sea, eso que hiciste sí serás culpable como si tú mismo hubieses morido. Porque entonces te das cuenta que sí estás asociando lo que tú estás haciendo con un elemento espiritual. Si lo haces mal, vas a ser considerado como que fuiste tú de verdad el que trituraste a Cristo.
Y por consiguiente, no lo dice el texto, pero está implícito en el texto. Si lo haces bien, obviamente, ¿qué ocurre? Pues entonces todos los beneficios del sacrificio de Cristo serán aplicados a ti. Por tanto, yo personalmente sí creo que hay gracia en los elementos. Y por eso es que debemos hacerlo más a menudo. Sin embargo, hay otros bautistas que creen que no. Y déjenme aclararles, eso son doctrinas secundarias. Como son doctrinas secundarias, eso no define salvación. Usted puede creer que sí o puede creer que no, no pasa nada. No hay ningún problema. Lo que sí tenemos todos que hacer, los que creen que sí, los que creen que no, cuando lo vayamos a hacer, hacerlo de una manera reverente y de una manera ordenada y como Dios la manda en la Escritura. Dice el párrafo 1 que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, y ahí usa la palabra, porque acuérdense, esto es una confesión bautista. Aquí están hablando bautistas y los bautistas lo quieren dejar bien claro. Esto no es un sacramento, no somos la Iglesia Católica, esto es una ordenanza. Dios mandó esto. Son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el propio Señor Jesucristo. O sea, Él con un mandamiento positivo, o sea, explícito, lo dijo claramente: hagan esto de manera soberana, no le pidió permiso a nadie, lo mandó a hacer y punto. Él es el único legislador, y esta frase es muy importante: legislador, el que legisla es el que pone la ley. Cristo, dice la Escritura, que Él es el único legislador de ¿qué? Obviamente en el contexto se está hablando de la iglesia. O sea, el único que tiene poder para dar órdenes, para imponer restricciones o mandamientos sobre la iglesia es Cristo. No es ninguna institución humana, no es ninguna persona, no es el presidente de la convención, no es la convención, no soy yo. Fíjense, es Cristo el único que tiene esa autoridad de legislar sobre la iglesia. Y dice claramente que Él es el único legislador, y Él las ordenó para que continúen en la iglesia hasta el fin del mundo. O sea, ¿por cuánto tiempo vamos a practicar esto? Hasta el fin del mundo, y entre comillas. Porque el propio Jesús enseñó que cuando estemos allá arriba en el reino de los cielos nos sentaremos todos juntos a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Jesús mismo dijo: coman esto, yo no la voy a comer más hasta que ustedes la coman conmigo allá arriba en el reino de los cielos. O sea, que aún en la vida eterna, en la eternidad, también celebraremos la cena del Señor. Pero bueno, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ser discípulos y predicar el evangelio, bautizándolos, ahí lo dice claramente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes se dan cuenta que Jesús, antes de irse, lo dijo bien claro: bauticen a las personas. En ese texto habla del bautizo, en otros van a ver que habla de la cena del Señor. Dice el segundo párrafo: estas santas ordenanzas han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ellos, según la convicción de Cristo. ¿Qué significa esto? Que no es cualquier persona a la que puede oficiar la Santa Cena, no es cualquier persona a la que puede bautizar. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, vemos claramente que el texto da a entender que no es cualquiera el que puede oficiar esto. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice Pablo que los hombres consideren de nosotros quienes, los apóstoles. En este caso, obviamente, él está representando, vamos a decir, que a los líderes o a los que están calificados para predicar, para ordenar, para bautizar, para todas esas cuestiones. Que dice que los hombres nos tengan por servidores, o sea, por esclavos, por diáconos, personas que sirven, que ayudan. Dice, pero dice claramente, y administradores, personas que administran los misterios de Dios. La palabra misterio en latín es sacramentus. Ahí lo ven claramente. Entonces, cuando se hablaba del sacramento, de la cena del Señor o del bautismo, se hablaba como un misterio. Y obviamente, en cierto sentido, un misterio. Porque tú estás haciendo una cosa física, normal, y sin embargo, eso tiene un misterio por detrás, un significado escondido. Hay una alegoría en lo que estamos haciendo, y lo importante es lo que se quiere dar a entender y no lo que estamos haciendo. Por tanto, Pablo dice a nosotros, nada más: téngannos por administradores de los misterios de Dios. De manera tal, hermano, que no cualquiera puede administrar los misterios del Señor, sino solamente aquellas personas que han sido apartadas por Dios, llamadas y cualificadas para ello. Habiendo dicho esto, vamos a pasar al capítulo 30. El capítulo 30 habla y se enfoca específicamente en el bautismo. ¿Y por qué esta confesión de fe hace énfasis en el bautismo? Porque nosotros los bautistas somos bautistas en gran parte por el bautismo. O sea, uno de los distintivos de nosotros los bautistas es la manera en la que bautizamos a las personas. Dice el capítulo 30, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo mismo con el fin de ser. O sea, ¿para qué se instituyó? Para que la persona bautizada tenga el bautismo como una señal. Miren, el bautismo es una señal de la comunión con Él en su muerte y en su resurrección. O sea, cuando una persona está siendo bautizada, está simbolizando, está dando señal de que la persona bautizada ha sido unida a Cristo en todos los aspectos de su vida, incluyendo su muerte
y también su resurrección. Por eso la persona es sumergida en el agua hacia atrás y levantada de entre el agua hacia adelante, dando a entender, me he muerto al viejo hombre, así como Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él clavó junto con Él todas nuestras maldades y toda nuestra concupiscencia. El viejo hombre mío ha quedado muerto y enterrado juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo es resucitado en otra naturaleza, de otra manera, a otra vida, a otro estilo de vida. Así como Cristo, cuando resucitó, ya se aparecía, de repente aparecía y desaparecía, tenía huecos en las manos y no le pasaba nada, no cogía infección, no se moría, iba al cielo, volaba, hacía esto y aquello, se levantó de una manera distinta, con un cuerpo glorificado. Nosotros también, cuando fuimos levantados junto con Cristo, esa es la regeneración, cuando fuimos regenerados con Él, hemos sido regenerados a una nueva vida. De manera tal, hermanos, que si una persona se bautiza, en el bautizo básicamente está dando a entender eso, me morí y volví a nacer, fui regenerado, soy otra persona. Si una persona no ha sido regenerada y se bautiza, literalmente está mintiendo en el día del bautizo, sin hablar. Ese acto de que me echaron para atrás y volví a salir, si no pasó de verdad, la persona está mintiendo, está dando un falso testimonio público, porque el bautizo es un acto público en el cual la persona hace una profesión pública de su fe. Estaría mintiendo la persona delante de todos y por consiguiente estaría pecando. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6, versículos desde el 3 hasta el 5. Romanos capítulo 6, desde el 3 hasta el 5, Pablo lo dice claramente. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ahí el bautizo está siendo usado como un símbolo de unión. Yo me uní a Cristo en su muerte. O sea, a mí me mataron en la cruz del Calvario. El Janior viejo que decía malas palabras fue matado en la cruz del Calvario. Y hay un Janior nuevo que ya no dice malas palabras. Por poner un ejemplo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿lo ven ahí claramente? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo resucitó de los muertos, como Cristo resucitó de los muertos, nosotros, dice que para la gloria del Padre, así también nosotros tenemos que andar en novedad de vida. De manera tal que si una persona es bautizada, y el testimonio es verdadero, el resultado va a ser que la persona va a andar en vida nueva, va a ser regenerada. Continúa diciendo, dice que es una señal de que se ha tenido comunión con Él en su muerte y en su resurrección, y es una señal también de que ha sido injertado en Él, o sea, ha sido unido a Cristo por medio de la fe, y también una señal de la remisión de los pecados, o sea, es una señal de que Dios me ha perdonado y ha quitado, removido, borrado y erradicado todos mis pecados, y también una señal de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. O sea, básicamente el bautismo también es una señal de que usted va a empezar a vivir para la gloria de Dios desde el momento en que se bautiza. Miren otro texto, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean considerados 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, vamos a avanzar. Continúa diciendo el segundo párrafo del capítulo 30. Aquellos que verdaderamente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia en Él son los únicos que califican para que se les administre esta ordenanza. Y aquí ya sí está saliendo la teología bautista. Porque los reformadores, todos los protestantes bautizaban niños, eran paidobautistas. Y aquí vienen después los bautistas y dicen, no, los niños no deben ser bautizados. Porque los niños no creen. Si estamos diciendo que el bautismo es un testimonio público de que has muerto en Cristo y has resucitado, y de que tú estás diciendo que a partir de ahora vas a andar en novedad de vida, ¿cómo tú vas a poner a un niño en esas circunstancias si el niño ni sabe que lo están bautizando? Ven cómo en teología una idea te lleva a la otra. Si tú dices que el bautismo es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo y que vas a andar en una novedad de vida, eso te trae como resultado ya que no puedes bautizar. Porque el niño ni entiende lo que es una novedad de vida, ni entiende lo que es morir con Cristo, ni resucitar con Cristo, ni nada de eso. Ya una cosa lleva a la otra. Esto es un efecto dominó. Por tanto, aquí ya el párrafo 2, allí se está mostrando ya la teología distintiva de los bautistas. Ya ahí, aunque somos protestantes igual que los presbiterianos, igual que los metodistas, igual que todos los demás, ya ahí nos estamos separando y diciendo, ok, creo igual que tú, metodista, pero no bautizo niños. Yo no sé si ustedes saben que los metodistas bautizan niños. En Cuba no tanto, pero fuera de Cuba la iglesia metodista bautiza niños. Creo igual que tú, igual que los presbiterianos, pero ya aquí nos dividimos. Yo no bautizo niños, los presbiterianos sí bautizan niños, al igual que la iglesia católica.
Nosotros los bautistas declaramos claramente que los únicos que califican para ser bautizados son los que profesan, lo que tú les ves, un verdadero arrepentimiento, una persona que muestra fe y arrepentimiento. Cuando se observa fe y arrepentimiento es que procedemos a bautizar. Por eso es que los bautistas damos clases de candidato primero y bautizamos después. No es el caso de los judíos, porque muchas personas dicen, no, pero eso no es lo bíblico, porque en la Biblia, cuando una persona creía, era bautizado automáticamente. Es verdad, ¿sabe? Ahí no podemos decir nada más, pero hay que entender un poco el contexto de lo que pasaba. Un judío, cuando se convertía, no había que enseñarle nada porque él ya se sabía toda la Biblia. ¿Sabe? Este judío venía ya instruido por completo. No es como un cubano que se convierte y no sabe qué cosa es monerismo, sinegismo, salenismo, infrasalenismo, ni confesión de fe, nada, no sabe nada. Entonces tienes que instruirlo desde el principio. Un judío, y más en aquellos tiempos cuando bautizaban al momento que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, lo único que había era el Antiguo Testamento, el judío se sabía el Antiguo Testamento de memoria. Entonces, ¿a quién tú vas a enseñarle qué? Si esa persona judía dominaba el Antiguo Testamento igualito como el que lo va a bautizar. Entonces no había que dar clases de candidato porque todos conocían el Antiguo Testamento. Por eso un judío creía, dale para el agua, está bautizado. Pero el cubano no es un judío. El cubano es que nosotros, años en el cristianismo, y todavía leemos cosas en el Antiguo Testamento y nos quedamos con, ¿qué habrá dicho ahí? No entendemos. Y a veces llevamos años en el cristianismo y no entendemos. Por eso es que nosotros damos clases de candidato primero, también para observar a la persona, para ver si la persona da signos de arrepentimiento y fe, porque si creemos que solamente pueden bautizarse estas personas, si vemos que no hay evidencia de arrepentimiento y fe, la persona no debe ser bautizada. Porque si no, estaría mintiendo en la profesión de la fe y por consiguiente estaría pecando y nosotros estaríamos siendo el instrumento de pecado de esa persona. Miren lo que dice Marcos, capítulo 1, versículos desde el 4 hasta el 6. Marcos, capítulo 1, versículos desde el 4 hasta el 6. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Miren esto, el bautismo que tenía Juan era un bautismo de arrepentimiento. No era el bautismo todavía que después enseñó Jesús. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué significa esa frase, confesando sus pecados? Que incluso en el contexto judío no se podía bautizar cualquiera. El único que Juan bautizaba era el que confesaba, o sea, había que dar muestras de arrepentimiento. Aunque es verdad que no le daban clases de candidato porque ya se sabía en la Biblia, pero sí había que dar muestras de arrepentimiento. Y obviamente de fe no, porque es que los judíos todos creían en Dios. ¿Sabe? Acuérdense que la nación judía era una nación teocéntrica. Toda su vida giraba en torno a Dios y en teoría todos tenían que creer. Entonces, ¿tú crees en Dios? No, eso no existía. Todos creían en Dios. La cuestión era si se había arrepentido, si había una verdadera conversión. Y la persona confesaba sus pecados y entonces Juan lo bautizaba. ¿Vemos aquí claramente esto? En Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 6, dice claramente, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este es Juan el Bautista, fue por todos lados. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y bautícense. O sea, él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Lo ven claramente, Juan el Bautista predicaba que para bautizarse había que arrepentirse. Continúa diciendo la confesión de fe en el capítulo, en el párrafo 3. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay un elemento. En la Santa Cena hay dos elementos, el pan y el vino. En el bautismo hay un solo elemento. ¿Cuál es el elemento? Agua. Es en agua donde único se puede bautizar una persona. Miren, o sea, el texto que está aquí es el mismo que tenemos y por todo el mundo, ese discípulo predicando el Evangelio de todo criatura y bautizándoles en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, miren, el párrafo 4 es la clave del enigma aquí. Porque un presbiteriano usa agua para bautizar, ¿sí o no? Sí. ¿Un católico usa agua para bautizar, sí o no? Sí. ¿La usa de la misma manera el presbiteriano y el católico como la usamos nosotros los bautistas? No. Por eso es que ellos añaden aquí, y aquí viene de nuevo bautista, ¿sabes? Esta es la teología de nosotros los bautistas, y aquí viene el párrafo 4, que es una simple oración, pero una oración que lo dice todo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de la ordenanza. O sea, básicamente, por eso es que a veces la gente dice, no ataques, pero es que yo siempre les explico, pero es que la verdad normalmente es ofensiva, es atacante, porque es absoluta. Cuando tú dices una verdad, todo lo que no esté en eso, de ahí para allá todo el mundo se ofende. Esa oración puede ofender a un presbiteriano, por ejemplo. Porque la oración está diciendo que la forma correcta de administrar el bautismo
es metiendo a la persona en agua. Lo que está queriendo decir la oración es que todo aquel que no sumerja a la persona en el agua lo hizo incorrectamente. Es como que yo llego ahora a un presbiteriano y le digo, eso que tú hiciste no sirvió. Eso es lo que está diciendo la oración 4. Como único sirve el ritual, el rito, el bautismo, es que sumerjas a la persona totalmente en el agua, si no, no sirve. Eso es lo que dice. Por eso es que cuando yo llegué a la iglesia bautista, me preguntaron, ¿tú has sido bautizado? Le dije, sí. Eso es lo que es. ¿Dónde? No, en la iglesia grande, la del parque. No. Eso no es bautizar. Tienes que bautizarte de nuevo. Me lo dijeron así, porque no había sido sumergido. Y en segunda, porque había sido bautizado en una iglesia católica. Acuérdense que los bautistas son enemigos acérrimos de los católicos. Los protestantes en sentido general, pero los bautistas más que todos los demás. Porque los presbiterianos tienen muchas cosas en común con los católicos. Están en armonía en muchas cosas con ellos. Los metodistas no tanto, pero los metodistas se han ido tanto al carismatismo que ya eso ni les importa. Pero los bautistas, principalmente los de un corte reformado, son enemigos acérrimos de la iglesia católica. No están de acuerdo con ella, no quieren su teología, no quieren sus ritos, no están de acuerdo con su sistema de gobierno, no están de acuerdo con nada que huela a catolicismo romano. Ahora miren esto, aquí les quiero hacer un poco de historia. Y me disculpan que tenga que volver a usar la famosa terminología del calvinista y el arminiano, pero yo necesito que entiendan. O sea, la razón por la cual uso la etiqueta del calvinista y el arminiano es para que ustedes entiendan lo que yo estoy explicando. Los bautistas salimos de los puritanos. Nosotros venimos de la corriente puritana. Ahora, esta corriente bautista de los puritanos se dividió en dos ramas. Los bautistas generales, que son los arminianos, y los bautistas particulares, que son los calvinistas. Los bautistas arminianos salieron de John Smith. John Smith al principio era bautista particular, o sea, él era calvinista, pero lo confundió una secta y por esa confusión él se volvió arminiano y él es el que funda los bautistas generales, que son los arminianos. Los demás continuaron por la línea original de los bautistas, que eran los bautistas particulares o los bautistas con la teología anglicana, que era la teología calvinista, porque nosotros los bautistas salimos del movimiento puritano y el movimiento puritano era anglicano. ¿Ok? ¿Entendemos esto? Entonces nosotros salimos de ahí. Ahora, estos bautistas generales bautizaban por efusión, perdón, por afusión. Bautizaban por afusión y eran los bautistas particulares los que bautizaban por inmersión. O sea, para decirlo de una manera en que me puedan entender, los arminianos bautizaban por afusión, mientras que los calvinistas eran los que bautizaban por inmersión. Con el tiempo, los arminianos terminaron convenciéndose que los que tenían razón eran los calvinistas. El movimiento calvinista es más estudioso de las escrituras que el movimiento arminiano. Por tanto, obviamente, esta gente dio rápido con la verdad bíblica, porque esta gente estudia a profundidad, estos no. Estos estaban perdidos, pero después vieron a estos y se convencieron finalmente de que el bautismo era por inmersión. De manera tal, hermanos, que cuando cada uno de nosotros fue bautizado por inmersión, básicamente estamos practicando un bautismo que se lo debemos así, gracias a los calvinistas. ¿Ok? ¿Qué cosa es bautizar por afusión? Existen tres tipos de bautizo. Uno es por rociamiento, que es básicamente como una cosa que rocía y te rocían el agua arriba. El bautismo por afusión es que tú coges el poquito de agua, pones la cabeza de la persona y le dejas correr el agua. Eso es afusión. Y el bautismo por inmersión es cuando metes a la persona en el agua y la entras completa dentro del agua y la vuelves a sacar. ¿Ok? Entonces, los bautistas generales bautizaban por afusión, mientras que los bautistas particulares bautizaban por inmersión. ¿Cómo sabemos nosotros que el bautismo es por inmersión? ¿Por qué nosotros los bautistas creemos que es por inmersión? Bueno, en este caso hay que irse al idioma original, hay que ir al griego para hacer una correcta exégesis del pasaje. Por ejemplo, en Mateos, vamos a buscarlo, capítulo 3, versículo 11, tenemos tremenda pista para esto. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad, y aquí está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que dice literalmente en la primera parte, yo a la verdad os bautizo en agua. Ahí está en presente. Por tanto, lo que dice en griego, yo, de hecho, a ustedes los estoy sumergiendo en agua. Es lo que dice literalmente en griego. ¿Por qué?
como está en presente, y recuérdense que en griego el presente es continuo, ese yo os bautizo, es que yo los estoy bautizando. Pero la palabra bautizo en griego significa literalmente sumergir. Entonces, por eso se traduce yo los estoy sumergiendo. Y en la preposición que viene atrás, que es en da la idea de dentro de. O sea que la gramática griega te está diciendo que la persona está siendo sumergida dentro del agua. Y después acá. ¿Lo ven? Y así hay varios pasajes en la Escritura. Nada más le traje este para que. Por eso es que nosotros, los bautistas, distintivamente, según la herencia puritana, calvinista, bautizamos por inmersión a todas las personas que profesan fe y arrepentimiento. De manera tal, hermanos, que en esta mañana aprendimos que el bautismo y la Santa Cena son ordenanzas que Cristo mismo soberanamente y positivamente instituyó. Él mandó a que se hicieran. Sin embargo, aunque los llamamos ordenanzas, yo de manera personal considero que hay gracia, Dios confiere gracia en la administración. Aprendimos también que no es cualquiera el que puede administrar estos elementos, sino las personas llamadas y cualificadas para ello. Y aprendimos con respecto al bautismo que nosotros los bautistas creemos que la persona debe ser bautizada en el agua sumergida, no por rociamiento y no por afusión, sino por inmersión. Y hemos aprendido también que el bautismo es la expresión pública de la fe interna, que es un acto público y voluntario en donde usted se está identificando con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, donde está muriendo un viejo hombre y naciendo de una manera regenerada para novedad de vida, para andar en novedad de vida. Y ese es el testimonio, y todo aquel que lo haga mentirosamente será juzgado por esa mentira, por no haber hecho una profesión válida con algo tan serio como eso. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha sido bautizado, que nunca ha creído, nosotros entendemos que el bautismo no salva, pero que todos los verdaderos creyentes que anhelan obedecer al Señor anhelarán bautizarse, porque es una ordenanza. Hay una orden dada por Cristo de que todos sus discípulos lo hagan. Por tanto, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón anhelará, querrá, deseará, procurará llegar al bautismo. Pero para llegar a ese bautismo es necesario que tengas previamente fe en el Señor Jesucristo y profeses y demuestres tu arrepentimiento por una vida digna de fruto de arrepentimiento. Por tanto, si tu anhelo es servir a Cristo y obedecerle, me gustaría bautizarte porque no estás. Es mi deseo decirte que debes creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de todos tus pecados para que califiques para ser bautizado y obedezcas esta ordenanza de Cristo. Creer en Cristo no es creer que Cristo existió o que Cristo estuvo en la tierra. Creer en Cristo es confiar y abandonarte a que todo lo que necesitas para ser salvo fue lo que Él hizo en toda su vida, muerte y resurrección. Y arrepentirte es un cambio de mente, un cambio de vida. La mente te cambia y cambia entonces todo tu ser. Todo lo que antes te gustaba, que era pecaminoso, es ahora lo que rechazas. Y todas esas cosas piadosas que antes no te gustaban, es ahora tu deleite. Si eso no ocurre, no has sido salvado y tampoco debes ser bautizado. ¿Ok? Vamos ahora.